Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, cuando lo tenga me dice amén, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Vamos a leer el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posición. Bueno, cuando uno lee este verso, al leer este verso, inmediatamente pude observar el impacto que tuvo la Pascua. La Pascua tuvo un impacto. Cuando dice hechas todas estas cosas, está hablando de la fiesta. Ezequías hizo una Pascua y la hizo a lo grande, a como estaba escrita. Y esta fiesta duró 14 días. El pueblo se gozó, el pueblo vivió experiencias únicas. Y de esas experiencias, de esa fiesta, salió la inspiración para salir a sus territorios, para salir a esos lugares donde todavía habían personas adorando altares, no a Dios sino a Baales. Y ellos, inspirados en lo que sucedió en la fiesta, en lo que recibieron en la fiesta, destruyeron todas esas cosas. Miren lo que dice acá en este verso, en la parte casi última. Dice acá: y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Todo fue destruido. Todo lo que no agradaba a Dios fue destruido. Ellos fueron radicales. Y qué bueno es que un cristiano tome la palabra de Dios en serio y sea radical en lo que Dios le manda, en lo que Dios le pide. Aló. Dios quiere que seamos cristianos así. Muchas veces cuando queremos hacer así, se levantan aquellos que ni siquiera leen la Biblia y dicen: es que usted se está convirtiendo como muy fanático, es que usted se está convirtiendo como muy religioso. No, no es fanático y no es religioso, es hacer lo que Dios pide, lo que es bueno y lo que es grato ante los ojos de Dios. Eso no es fanatismo. O no estamos locos. Ellos fueron inspirados para hacer aquellas cosas. Pero mire lo que dice aquí: todos los de Israel que habían estado allí, todos los que habían ido a la Pascua. Usted sabe que no fueron todos. Algunos tomaron la Pascua como de burla y no fueron a la Pascua. Esas personas no fueron radicales porque no estuvieron en esa fiesta. No estuvieron allí, no fueron inspirados. Esta fiesta, esta reunión, las personas que estaban reunidas fueron influenciadas. Diga influenciar. Es una palabra que hoy está de moda y se le dice influencer. ¿Qué es un influencer? Es una persona que genera contenido hablando de las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con audio, video. Y son personas que hacen videos. Algunas personas lo hacen montando buenos contenidos. Otras personas, yo no sé por qué graba eso. Y pues no me impresiona eso. Me impresiona la cantidad de vistas y la cantidad de suscripciones y likes que se le da a esas personas, que realmente usted ve su contenido y no sirve para nada. Aló. Ellos fueron influenciados. Y sabe, va a haber un pueblo influenciado, va a haber un pueblo que va a tomar decisiones radicales, pero son aquellos que aceptan las invitaciones de Dios.
Aquella persona que no acepta la invitación de Dios, esa persona no va a ser influenciada. Aló. Y aquí yo puedo observar la importancia de aceptar las invitaciones que Dios me haga. Dios hizo una fiesta, o Dios invitó a la nación de Israel que se reuniera en un lugar específico. Durante la semana aquí anunciamos fiestas, celebraciones, y es ahí donde vemos la manifestación de Dios. Es ahí donde Dios nos influencia para hacer. Pero si las personas no van a esos lugares, si las personas no congregan, si las personas no están ahí, por eso la importancia de congregar, dice el verso, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Es importante congregar, es importante venir a la casa de Dios, es importante aceptar las invitaciones, los lugares donde Dios nos cite, porque es ahí donde vamos a ser influenciados. El Señor le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba a llegar el Espíritu Santo de Dios y Él mismo los iba a influenciar para predicar el Evangelio a toda nación. Aló. Es decir, que hay lugares donde Dios usa para influenciar. Y yo quiero que usted analice su vida, porque todos somos influenciados. De una manera u otra, todos somos influenciados. Uno para cosas buenas y otras personas para cosas malas. Usted decide con quién se va. Jeremías estaba viviendo un tiempo de caos. Un tiempo donde la gente no estaba buscando de Dios. Un tiempo donde usted salía a las calles, había pecado, había perversión. Él podía ser influenciado por eso. Pero ¿sabe qué hizo él? Él decidió ser influenciado por Dios. Y podemos vivir influenciados por Dios en malas influencias. Sí, claro que podemos vivir así. Y dice la palabra de Dios que llegó un momento donde Jeremías ya no quería predicar, ya no quería enseñar, se sentía abrumado. Y cuando analizamos la historia y por qué Jeremías no quería hacerlo, es porque él fue influenciado por la maldad. Y el Señor que le dice al profeta Jeremías: que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Aló. Dios nos influencia para que nosotros seamos influenciadores afuera. No son ellos, es decir, ellos son los que se deben convertir, no somos nosotros. Aló. Entonces, iglesia, aquí veo la importancia de ser influenciados. El lugar, mire, es impresionante. Dice: todos los de Israel que habían estado allí. Qué bonito es que cuando reunamos sepamos para qué hemos venido a adorar al Señor, sepamos por qué estamos reunidos. Qué bonito es que todos fuéramos influenciados. En este verso aplica que todos fueran influenciados, todos. Pero a veces hay personas que vienen a la congregación y Dios habla, Dios ministra, Dios dice, pero cuando uno los escucha hablar, cuando uno ve el comportamiento afuera, uno dice: pero bueno, dicen que son cristianos, pero mire cómo se comportan. Van a la iglesia y son mentirosos. Aló. ¿Quién nos está influenciando? Es decir, podemos estar en un lugar, pero podemos estar yo no sé a dónde con nuestros pensamientos en otro lugar. Así vivía la nación de Israel. Estaba caminando con Dios, viendo la gloria de Dios, viendo la nube, viendo el poder de Dios. En vez de ser influenciados por su líder Moisés, en vez de ser influenciados por la gloria de Dios, eran influenciados por su pasado, eran influenciados con las cosas que vivieron en Egipto. Estaban caminando con Dios, pero sus pensamientos estaban en Egipto. Entonces, iglesia, aquí observo que las personas que estaban reunidas, todas fueron influenciadas. Y qué anhelo, y yo estaba ahí adorando a Dios y anhelaba y decía: Señor,
qué bonito sería que todas las personas recibieran tu palabra y la pusieran por obra. Todos. Qué bonito sería que todos fuéramos influenciados, pero eso depende mucho de la disponibilidad que usted tenga. ¿Estamos, iglesia? Eso depende mucho de la disponibilidad. Dice que derribaron altares, todo lo que no le servía a Dios. Y el Señor me daba esto para comentarles a ustedes, para que lo guarden en su corazón. Dios nos va a influenciar. Aló. Dios nos va a influenciar. No nos perdamos cada invitación que Él nos haga. No nos perdamos cada invitación que Él nos haga, porque vamos a ver la gloria de Dios en cada influencia, en todo lo que Él nos enseñe. No nos perdamos esos lugares que Dios nos invita a ir, porque los lugares son importantes para influenciar. Yo sé que en las redes sociales hay cantidad de influencers, pero ellos influencian las personas que están en ese lugar. Si yo no me conecto a esa red social, ellos no me pueden influenciar a mí. No lo pueden hacer, a pesar que estén influenciando. Yo tengo que conectarme a esa red social para que ellos puedan influenciarme a mí. Es decir, Dios nos va a poner citas, Dios nos va a llevar a lugares para influenciarnos. Tenga presente esto con este verso que está leyendo usted. Las personas que van a hacer cambios radicales en su vida son aquellas que se han reunido para encontrarse con su Señor. Así es sencillo. No pretendamos influenciar a las personas si no pasamos tiempo con Dios, si no estamos a solas con Dios. Me hace acordar a Pedro. Cuando el Señor conoce a Pedro, Simón, en ese momento, le dice a Simón: boga mar adentro, porque la barca estaba en la orilla. Y hay lugares donde Dios no se va a manifestar. El Señor se podía manifestar ahí, pero no se manifestó ahí. El Señor le dice a Pedro: boga mar adentro, porque en el mar adentro, bien allá, es donde el Señor se iba a manifestar con Pedro, donde el Señor iba a mostrar su poder. Y Pedro no quería. Pedro decía al Señor: lo he intentado toda la noche y nada hemos pescado, y tú quieres que bogue mar adentro. Pero lo hizo. Podemos estar desanimados, podemos estar tristes, podemos estar cansados, pero no dejemos a un lado las invitaciones que el Señor nos hace, porque es ahí donde vamos a ver su gloria y su poder. Es ahí donde vamos a ser influenciados para influenciar a las demás personas. Desde ese momento Pedro se convirtió, o en ese proceso, en pescador de hombres. ¿Por qué? Porque aceptó la invitación del Señor a ir a un lugar que él no quería ir, porque estaba cansado, porque lo había intentado toda la noche. Entonces, iglesia, a veces nosotros nos perdemos de ser influenciados por Dios porque ponemos excusas. Y a veces también pasa que no estamos disponibles para ser influenciados. ¿Estamos, iglesia? Algo que también aprendí aquí de esa enseñanza de Pedro, que en esta semana el Señor me ha hablado mucho sobre ese tema de Pedro. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 5, no voy a perder esta cita, a Lucas capítulo 5. Dice la palabra en el versículo 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Bien, ¿cuántas barcas vio?
2. Y estaban lavando las redes. Ahora vamos a saltarnos al verso 7. Cuando el Señor hace el milagro, la red de Pedro estaba llena. Usted lo puede leer en el versículo 6. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía de la misma cantidad de peces. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque eran ¿cuántas barcas que el Señor vio? 2, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Listo? Esa barca, la otra barca, ¿de quién era? La barca donde el Señor estaba predicando era la barca de Simón Pedro. La otra barca, ¿de quién era? Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Diga, compañeros de Simón. Ellos trabajaban en equipo. Eran 2 embarcaciones. Seguramente había muchas barcas, pero ahí hay 2 embarcaciones, y el Señor hace el llamado tanto en la barca de Pedro a que lo sigan, y también en la barca de Juan a que lo sigan. Bien, tanto en las 2 barcas siguieron al Señor y fueron bendecidos. Pero Dios usó la red de Pedro para llenar la barca de su compañero. Hemos hablado y lo que representa ser influenciados. Usted necesita una persona para ser influenciado, una cosa para ser influenciada. Hay influencias buenas, como le dije, influencias malas. Pedro fue una influencia de bendición para esa barca. Aló. Pedro fue una influencia de bendición para esa barca. Y quiero que me acompañe a Marcos, para que usted se dé cuenta de algo: lo importante de estar bien acompañados. Hay buenas influencias, hay buenas personas, y a través de esas influencias, a través de esas personas, nuestras vidas van a ser bendecidas igualmente como la de ellos. Marcos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16 para que usted analice algo conmigo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, la barca de Pedro, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego su red, le siguieron. Acá es más resumido, pero acá hay un detalle. Versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, la otra barca, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Acá hay un detalle muy especial, y es que la red de la barca de Juan estaba remendada. ¿Qué fuera pasado? Escuche muy bien. ¿Qué fuera pasado si el Señor escoge la barca de Juan? ¿Qué fuera pasado con la bendición que se atrapó en ese momento? ¿Qué fuera pasado porque la red está remendada? ¿Qué fuera pasado con esa red? ¿Qué termina haciendo la red? Cuando algo está remendado y se le hace presión, se rompe. Mire, el Señor es tan sabio que escogió la barca de Pedro con razones. Podía escoger la otra barca, pero aquí puedo analizar un motivo por el cual no escogió la barca de Juan. La barca de Juan, o la bendición que iba a recibir Juan, no estaba preparada, o los recursos, las herramientas que él tenía no eran las suficientes para atrapar la bendición de Dios. Pero por estar bien acompañado,
por estar bien acompañado, su barca fue llena, no con su red, sino con la red de Pedro. Es decir, cuando estamos bien acompañados, cuando somos influenciados por personas de bendición, sabe, también nuestra vida es bendecida. Ahí la vida de esas personas fueron bendecidas porque fueron influenciados. En algunas ocasiones de pronto ellos ayudaron a la barca de Pedro. En otras ocasiones Pedro ayudó a la barca porque eran colegas, eran compañeros de trabajo, eran pescadores todos. Y se velaban el uno al otro, eran compañeros. Pero la bendición que iba a llegar, Juan estaba preparada. Y mire, iglesia, hay bendiciones que van a llegar y de pronto con tus estrategias, con tu metodología, no son suficientes para capturar esa bendición. Pero como tú estás bien influenciado, como tú estás bien acompañado, tu barca se va a llenar, a pesar que tu red no esté funcionando de la manera como debería funcionar. Yo no sé si usted está tomando esta palabra y la está creyendo. Va a llegar una bendición muy grande, iglesia. Y a pesar que no tenga la red preparada para recibir esa bendición, por estar bien acompañado por personas que influencian para con bien, con personas que cargan a Jesús. Porque la barca de Pedro no estaba sola, la barca de Pedro tenía a Jesús. Y cuando uno es influenciado con personas que cargan a Jesús, nuestra vida también es bendecida, como la vida de ellos también es bendecida. Por eso es importante saber con quién andar. Por eso es importante saber con quién trabajar. Dice que las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Hay un verso en Proverbios que dice: no te juntes con los iracundos, con los rabiosos, porque de pronto aprendas esas mañas. Va a llegar una bendición. Va a llegar una bendición. Y ya muchas personas las están viendo. Pero sabe, eso es para que tú compartas. Si tú eres el que influencia, y aquel que es influenciado va a recibir. Porque hay que trabajar en equipo, iglesia. Entonces, iglesia, llegó el momento de trabajar en equipo, porque la bendición va a ser tan grande que para todos va a alcanzar. Para todos va a alcanzar. Pero dejemos a un lado aquellas malas influencias. Aquellas influencias donde Jesús no está en la vida de esa persona. Una persona que no tenga a Jesús en su corazón, que no tenga a Jesús en su vida, si usted no le va a predicar, ¿para qué se junta con él? ¿Aló? Usted termina como esa persona. Usted termina como esa persona. Quiero acá hacer un paréntesis. Y esta semana será una semana de influencia. Aló, esta semana será una semana de influencia. Esta semana voy a agarrar un discípulo de esta congregación y me lo voy a llevar a Durania. Y lo voy a influenciar. Porque ahora está siendo influenciado por demonios. Ahora está siendo influenciado. Y ayer la manera como lo vi, la manera como lo escuché me preocupó. Yo dije, si ese muchacho sigue en ese lugar, va a terminar matándose. Va a terminar quitándose la vida. Yo me lo voy a llevar y voy a hacer influencia para su vida. Aló, voy a hacer influencia. Yo no voy a permitir que el enemigo venga a este lugar y destruya la congregación. No lo voy a permitir en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Jesús sabía y estaba pendiente. Porque es que a veces se mete el enemigo y comienza a influenciar y quiere destruir y quiere dañar. Por eso el pastor tiene que estar pendiente y cuidar el rebaño. Y yo le dije a esa persona: usted se va a ir conmigo y algo tendrá que aprender y algo tendrá que ser influenciado. Aló, cuando Moisés iba al monte y salía de la presencia de Dios, dice la palabra que su aspecto brillaba, su aspecto era reluciente. Mire, sabe, cuando tú estás en la presencia de Dios y tú andas con gente que carga a Dios, algo especial comienza a suceder en tu casa.
Algo especial comienza a suceder en tu vida, en tu lugar, en tu barrio. Pero sabe, iglesia, hay que cuidarnos también de los ambientes. Hay ambientes que no son de bendición. A ese joven lo está atacando muchísimo porque no está firme para ese lugar. Necesita ser entrenado, necesita ser capacitado. Usted dirá: Anderson, entonces hay que salirnos del mundo porque hay ambientes muy feos. Mire, iglesia, hay ambientes donde vamos a ser expuestos, pero es importante que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Daniel estaba en Babilonia. Por ahí no había ninguna iglesia. Por ahí tampoco habían pastores preguntando cómo estaba su vida espiritual. Pero Daniel se santificó para Dios. Buscaba a Dios con sus amigos. ¿Ah? Qué bonito es tener amigos que tengan los mismos principios, que tengan la misma visión, que puedan decir: oiga, apartemos este tiempo para buscar la presencia del Señor. Qué bonito es que tú puedas recibir la llamada de un amigo y puedas decir: oiga, vamos a hacer un tiempo de vigilia, vamos a hacer un tiempo de ayuno, vamos a hacer un tiempo. Esos son los amigos que hay que cuidar. Aló, esos son los amigos que hay que atesorar. Pero gente que te invita a hacer cosas donde no está Jesús, esa gente hay que comenzarla a sacar, porque a veces en vez de ser luz terminamos siendo tinieblas como ellos. Aló, si tú vas a hacer luz, vete allá y comparta la palabra allá, a pesar que hayan tinieblas, porque tú tienes la luz. Pero si tú no tienes la luz o está que se apaga, salte de ahí. Sal de ahí. Aló, sal de ahí, sé una bendición. Llénate de Dios. Por eso los apóstoles debían ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, para poder compartir la palabra en un mundo oscuro, en un mundo hostil. Amén. Entonces, iglesia, hay ambientes que edifican como hay ambientes que no edifican. Depende mucho si está Jesús con nosotros. Aló. Muy bien. Ahora yo quiero que me acompañe a leer segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Mire lo que hizo la Pascua, mire lo que hizo estar reunidos. Ellos fueron inspirados por Dios para tomar decisiones radicales afuera. ¿Sí? Es que cuando usted vive en la presencia de Dios, habita en la presencia de Dios, la presencia de Dios te hace compartir cosas únicas, vivencias únicas, experiencias únicas. En segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, habla también de aquello que Ezequías derribó. En Crónicas habla de una parte, pero en Reyes habla también de otra parte, como la parte B. Y miren lo que también él quitó. Dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamaban Neustán. Versículo 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y aquí quiero resaltar la serpiente de bronce que hizo Moisés. Estamos hablando de ser influenciados. Hay cosas que nos influencian para cosas buenas y para cosas malas como personas. Pero esta serpiente de bronce la mandó a hacer Dios. Eso está en Números capítulo 21 verso 9, por mandato de Moisés que la hicieran. ¿Cómo es posible que algo creado por Dios o mandado a hacer por Dios se convierta en una mala influencia? ¿Ah? ¿Cómo es posible que lo que antes funcionó ahora ya no funciona?
Esta serpiente no la inventó Moisés para que el pueblo se desviara. Esta serpiente Dios mismo le dice a Moisés que la hiciera. ¿Cuál es el contexto? Los hijos de Israel, como murmuraban mucho y como estaban siempre en desacuerdo con la voluntad de Dios, Dios envió serpientes ardientes en el desierto, y esas serpientes comenzaron a morder a los hijos de Israel, a morderlos. Entonces la gente estaba muriendo. Entonces la gente pidió misericordia. Entonces Dios le dice a Moisés que se hiciera una serpiente en una asta bien grande, y todo aquel que viera la serpiente, si fuera mordido por una serpiente ardiente, dice que por estar mirando a esa serpiente, la enfermedad, la hinchazón, el veneno no iba a tener ese impacto de muerte, sino que no le iba a pasar nada. En otras palabras, a pesar que le mordiera la serpiente, no le iba a pasar nada, porque estaba mirando esa serpiente de bronce. Era una simbología, ¿sí?, a lo que años más tarde hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y todos aquellos que observaban la serpiente se sanaban, eran restaurados. Yo les voy a decir algo. Cuando esa serpiente fue creada, la gente ponía la fe en el pedazo de cobre o en la palabra de Dios. En Dios. Si Dios dijo que viera ese pedazo de metal, pues yo lo veo, porque yo sé que no es el pedazo de metal, es el mandato de Dios. ¿Sí o no? No es el pedazo de cobre que me sana, no es el pedazo de cobre. No tengo que poner mi confianza en el pedazo de cobre, tengo que poner mi confianza en la palabra que me dice que vea la cobra. Que vea no es una cobra, pero es de cobre. No es la serpiente de cobre la que me sana, es la palabra. Si Dios le fuera dicho, no vea la serpiente, vea un pedazo de piedra, no es la piedra la que me salva, es la palabra de Dios. Y así funcionó, y así funciona. Cuando Dios pone personas en tu vida, cuando Dios pone un trabajo, cuando Dios pone recursos, no son los recursos, no son las personas, es Dios que dice, Él te va a bendecir. Así como le dijo a Elías, sabe Elías, yo he preparado una mujer de Sarepta de Sidón que te dé alimento. Aló. Él no tenía que poner la confianza en la mujer, él tenía que poner la confianza en Dios, que iba a usar a la mujer para bendecir su vida. Aló. Y así trabaja Dios, iglesia. Dios nos pone recursos, Dios nos da personas, Dios nos da trabajos. Pero ¿sabe qué pasa? Que desligamos a Dios de la ecuación, desviamos lo que Dios creó y comienza a tener confianza nosotros en las cosas creadas y no en el Creador. Aló. Mucha gente se está vacunando, porque si usted puede ver el logo de lo que representa la salud, el Ministerio de Salud, lo internacional, que es una asta y una serpiente. Aló. ¿Sabe? Eso no es casualidad. Pero no es la salud. Tú no tienes que poner la esperanza en la salud, en la vacuna, que salió otra. ¿Sabe? Tu esperanza tiene que estar puesta en Dios. Si Dios te dice, vacúnate, pues yo me vacuno. Pero no es la vacuna la que me hace inmune, es la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Sí o no? Así son las cosas. Si Dios dice opérate, no son las manos del médico para confiar en el médico, es en las manos de Dios que yo confío. No podemos desviar nuestra esperanza, nuestra confianza. Y Ezequías observó que esa serpiente antes era buena influencia para acercar a la gente a Dios, pero ahora se convirtió en una mala influencia. Y por el bienestar del pueblo y por el bienestar de la adoración de Dios, esa serpiente tenía que ser quitada. Por eso nos duele mucho cuando dependemos de un trabajo, cuando dependemos de una persona, es quitada en nuestra vida. Por eso se nos duele, porque hoy me quitó el trabajo. ¿Tú dependías del trabajo o dependías de Dios que te dio el trabajo? Y hacemos planes y hacemos diseños con lo que
la persona me entrega lo que la persona me da, pero no es la persona, es Dios que usa a esa persona. Y sabe, Dios ha quitado de mi vida personas que hoy me gustaría que estuvieran a mi lado. ¿Y sabe por qué? Porque yo desvié la mirada de esas personas. Tenía que mirarlas así como el principio de la serpiente. No son las personas, es Dios. Personas, y le digo en qué manera me las quitó, para que usted también, si está pasando un proceso, lo entienda. Personas que me llamaban y me decían: mire, pastor, pase por acá, acá tengo su ofrenda. Cuando iba a un lugar a predicar, me encantaba ir a un lugar a predicar, porque yo sabía que eso era almuerzo fijo. Aló. Yo sabía que esa persona siempre tenía algo para mí. Yo siempre sabía. Y yo le decía a mi esposa: tranquila, mi amor, porque ya resolvemos. Pero yo sabía que yo no estaba poniendo la confianza en Dios, ya estaba poniendo la confianza en la persona. Aló. ¿Y cuántas veces nos convertimos así? Yo estoy seguro que pago la deuda, sí, porque usted está trabajando. Pero si no tiene trabajo, va a decir lo mismo. Porque tu confianza es en el trabajo, no en Dios. Y a veces nos convertimos así. Las buenas influencias las terminamos haciendo malas influencias. Y esa persona, hasta que llegó un momento que Dios me dijo: mire, listo. Pero Señor. Después vi a otra persona. Ay, Señor, un prototipo. Corte. Cuando hablo de prototipo, lo veía como mi padre espiritual. Y fue en algún tiempo mi padre espiritual. Y me guió y me direccionó. Y lo puse en un pedestal. Ya esperaba que Dios no me hablara, sino era Él que me hablara. Y Dios dijo: por tu bienestar, corte, tijera. Y así sucesivamente, queriéndome el Señor decir que no es en las personas que hoy estoy en pie, es en Dios que hoy estoy en pie. Las personas pueden variar, pueden ser quitadas, pueden ser de aquí para allá movidas, pero Dios no, su presencia no. Una ocasión Dios, como le dije a usted, iba a usar a esa viuda para ayudar a Elías, pero no iba a ser siempre. Imagínense, ay, Elías pasando necesidad. Yo tengo acá el nombre de la viuda, ¿cómo es? Aló, ¿qué más, doña? Sí, muy bien. Imagínense, usted la otra vez me ayudaba a pedir otra ayudita ahí. ¿Sabe, iglesia? No pongamos nuestra esperanza, a pesar que sean cosas buenas de parte de Dios, o son personas que influencian de parte de Dios. Nosotros no dependemos de esas personas. Dios usa a esas personas para bendecir nuestras vidas. ¿Estamos, iglesia? No convirtamos las buenas influencias en malas influencias. Esa serpiente tuvo que ser destruida. Y por eso usted lee lo que dice el versículo 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Por qué? Antes, ¿dónde estaba puesta la esperanza? En la serpiente. Y hay gente en este tiempo que su esperanza está en una vacuna, que su esperanza está en un trabajo, que su esperanza está en fulanito, que su esperanza, ay, ahorita que vienen elecciones presidenciales, ay, que no gane. Mire, ¿sabe, iglesia? Su esperanza no está en el que gane o que el que pierda. Su esperanza está en Dios, sea el que gane o que pierda. Aló. Debemos de poner la esperanza en las cosas donde no deberemos poner la esperanza. Pero sabe, iglesia, todo esto es posible cuando somos influenciados por Dios, cuando somos influenciados por el reino de Dios. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Y hay cosas que no es para tu muerte, es para tu fe, iglesia. Hay cosas que a veces Dios tiene que, porque hacemos planes. Yo he pasado esos procesos también. Por eso yo bendigo a las personas que ahora están ahí. Dios no ha querido cortar, será por algo. Pero sabe, aprendí que yo no tengo que verlas a ellas como una respuesta cuando tenga un problema, una necesidad. Tengo que acudir a Dios,
porque en Dios he puesto mi esperanza. Y un día Dios usó a esa persona y me bendijo, pero eso no quiere decir que siempre sea así, porque no es la persona la que me bendice, es Dios que bendice a la persona para que me bendiga. Aló. Y si Dios la quiere volver a usar, a esa persona, a otra persona, pues gloria a Él, porque son instrumentos. Gloria a Él. Aló. No tenía, bueno, usted sabe que no tenía mi mente, mis apuntes allá en casa cuando estaba estudiando la palabra. A Elías con los cuervos, 3 años Dios mandó los cuervos. 3 años, ¿sí? Dios mandaba los cuervos. Usted me dirá, ¿quién sustentó a Elías en ese tiempo de hambre? Los cuervos. ¿No? Dios, que enviaba a los cuervos. Pero los cuervos dejaron de ir. Ahora, Elías necesitaba todavía depender de Dios. Hay cuervos que van a dejar de venir a nuestras vidas, pero eso no significa que vas a morir. Eso significa que tu esperanza tiene que seguir siendo puesta en Dios. Venga el cuervo o no venga el cuervo, Dios nos envíe donde una viuda o no nos envíe donde una viuda, en Dios hemos puesto nuestra esperanza. Señor, en este momento yo te doy gracias, porque a través de esta palabra, Señor, observo la importancia de reunirnos, observo la importancia de estar unidos como hermanos. Y qué bonito es que todos seamos influenciados. Qué bonito es, Señor, que todos seamos influenciados en tu palabra para hacer. Señor, sé que vienen tiempos radicales, tomar decisiones radicales, y sé, Dios, que tú vas a manifestarse poderosamente. Yo te doy gracias, Señor, por la iglesia que ha venido asistiendo a cada reunión, que ha venido asistiendo a cada servicio, una invitación del reino para nuestras vidas. Sé, Dios, que tú los vas a influenciar poderosamente y los estás influenciando poderosamente. Gracias, porque este es un tiempo especial. Este es un tiempo, Señor, donde muchas cosas están siendo cortadas en nuestras vidas, para que nuevamente volvamos a poner nuestra esperanza en ti, Señor. Y el reino de Ezequías prosperó. Usted puede leerlo ahí en Reyes. Y fue próspero, y a donde él iba, Dios estaba con él, porque en Jehová puso su esperanza. Sabe, iglesia, vas a prosperar, a pesar que no vengan cuervos, a pesar que no se levante o no veas la serpiente de bronce, a pesar que no seas dirigido hacia una vida, vas a prosperar, porque en Dios has puesto la esperanza, en Dios has puesto tu fe, y por ello prosperarás y serás de influencia, así como el apóstol Pablo decía: sé imitadores de mí como yo de Cristo, influenciado por Cristo para influenciar a los demás. Te doy gracias por este tiempo especial que se acerca para tu iglesia, para aquellos que nos escuchan y nos ven en las redes sociales, Dios. Gracias porque en todo este tiempo, Dios, nos ha influenciado a santificarnos, nos ha influenciado a apartarnos, nos ha influenciado a separar nuestro corazón para ti. Y ahora, Señor, hay que hacer cambios afuera. Y te doy gracias porque vas a usar nuestras manos, vas a usar nuestras vidas para derribar lo que se tendrá que derribar y para construir lo que se tiene que construir, para que la gente nuevamente vuelva a poner la esperanza en Dios, no en lo que el hombre crea, no en lo que el hombre en este momento está ingeniando hacer. No, Señor, nuestra esperanza ha sido puesta en ti, Señor. Y si tú quieres, Padre Celestial, si es necesario esa serpiente de bronce,
va a ser destruida para que la gente nuevamente vuelva a confiar en Dios. Tú puedes, Señor, destruir los planes. Tú puedes destruir, Señor, toda esa agenda global que se aparta de tu voluntad. Tú lo puedes hacer, porque en vez de ser una influencia, está siendo negativa para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y tú quieres que una iglesia vuelva a confiar en ti. Y si es necesario, Señor, tú vas a destruir esa serpiente de bronce. Y la gente ya no tendrá fe en lo que está destruido. La gente nuevamente tendrá que creer en Dios, tendrá que poner su esperanza en Dios. Yo sé que tú lo puedes hacer, porque estás santificando una iglesia, porque estás apartando un pueblo para ti. Y hay cosas que nos estorban, hay cosas, Señor, que son malas influencias cuando antes eran buenas. Por eso Satanás tiene que ser destruido, la serpiente antigua, porque él antes era buena influencia. Él antes era un adorador, influenciaba a otros a adorar, pero se desvió y por eso tiene que ser destruido. Sabe, iglesia, todo lo que se desvía de la adoración y de la voluntad de Dios va a desaparecer de tu vida y va a desaparecer de mi vida. Van a haber cosas que nos van a doler, pero es necesario para que tu esperanza nuevamente esté puesta en Dios y no en las cosas. Dios es un Dios celoso y la iglesia le pertenece a Él, a nadie más. No ponga la esperanza en las cosas ni en las personas. Pon la esperanza en el Señor. Es en Él que usa las cosas y las personas. Le doy toda la gloria, toda la honra a ti, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.